Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos hasta ahora y para que vean un poco el rumbo que vamos a tomar. Entonces, lo que estamos construyendo, lo que yo les estoy proponiendo es generar como una especie de ruta de redacción para que ustedes la puedan aplicar siempre. Con el tiempo podrán saltarse algunos de estos pasos porque ya lo harán naturalmente. Pero la idea es que sigan esta lógica para que sus textos cada vez sean de mejor calidad. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora que ha sido un primer paso, que es escribir el texto, o sea, producir la idea, generar la descripción o la narración de lo que se quiera hacer. Luego, como a manera, digamos, de empezar a pulir el texto, después esto ya ustedes lo harán incluso desde el principio cuando empiecen a escribir, será identificar cuáles son las ideas principales, o sea, separar las ideas, o por lo menos mentalmente identificarlas, y después garantizar una estructura organizada de sujeto y predicado. Entonces vamos a hacer un repaso de estos tres pasos con los ejemplos que hemos visto y así iremos avanzando a un cuarto, quinto, sexto paso, etcétera, etcétera. Vimos algo de teoría muy corto la vez pasada sobre la estructura sujeto-predicado, pero me interesa sobre todo que ustedes asimilen esta lógica. Entonces vamos con los ejemplos que ustedes mismos han producido para aplicar o para probar, digamos, esta ruta. Teníamos esta imagen que fue la imagen sugerida para la prueba que desarrollamos. Yo tomé uno de los textos que alguno de ustedes generó, lo voy a leer, dice: en la Vuelta a España, Rigoberto Urán, ciclista colombiano reconocido, ve a lo lejos chorros de agua saliendo de una manguera y pasa muy cerca para darse una refrescada chapuzón, que le opacó la visibilidad, impidiéndole ver por dónde iba arrollando a un aficionado. Bueno, entonces lo siguiente es identificar las ideas principales. Podríamos decir que hay dos elementos. Uno, digamos, la presentación del ciclista y se comenta que el ciclista está viendo unos chorros de agua, y en una segunda parte se dice que él pasa cerca al origen de estos chorros de agua. Sí, son como las dos partes que tiene la historia. Entonces, la primera, en la Vuelta a España, Rigoberto Urán, ciclista colombiano reconocido, ve a lo lejos chorros de agua saliendo de una manguera. Primera idea. Segunda idea, y pasa muy cerca para darse una refrescada chapuzón que le opacó la visibilidad, impidiéndole ver por dónde iba arrollando un aficionado. Entonces, en la segunda parte, además de que se acercó al agua, hay una consecuencia. Si miramos qué es lo que sucede con la historia, aquí estamos separando, fíjense, el sujeto y el predicado. O sea, toda la historia depende de Rigoberto Urán, ciclista colombiano reconocido, porque ve a lo lejos chorros de agua, pasa muy cerca del chapuzón, se le opacó la visibilidad y lo que le impidió ver por dónde iba y arrolló a un aficionado. Fíjense que todo tiene que ver con Rigoberto Urán. Si señalamos aquí con color el sujeto es el amarillo, como ya lo dije, Rigoberto Urán, ciclista colombiano reconocido, y voy a señalar los verbos. Todos los verbos, para ubicar los verbos, nos permite entender el funcionamiento del predicado y si el predicado tiene que ver con el sujeto o no. Entonces, ¿qué verbos tenemos? Ve o de ver, saliendo de salir, pasa, darse, opacó, impidiéndole ver, iba arrollando. Entonces, tenemos bastantes verbos. Pero fíjense que todos los verbos tienen que ver con el mismo personaje. Entonces, podríamos decir que tenemos una construcción basada aquí ya la dividí un poco más, en 4 referencias al mismo sujeto. Entonces aquí hago una organización de frases. En la Vuelta a España, el reconocido ciclista Rigoberto Urán, es como la presentación. Entonces, primera idea, ve a lo lejos chorros de agua saliendo de una manguera. Segundo, pasa muy cerca para darse un refresco. Tercero, este chapuzón le opacó la visibilidad. Cuarto, y arrolló a un aficionado. Ahí está unido. ¿Qué cambios hubo? Agregué una coma para separar
una idea de otra y puse una I al final, que también es una manera de separar las ideas. Entonces me devuelvo acá, fíjense que las ideas las separo con comas o con puntos y coma, si al unirlas me quedan muy largas o no puedo hacer una pausa. Entonces, veamos a la izquierda el antes, a la derecha el después. Ahí podemos ver los cambios. Entonces, en la primera parte, en la Vuelta a España, el reconocido ciclista Rigoberto Urán. Originalmente decía, en la Vuelta a España, Rigoberto Urán, ciclista colombiano reconocido. Lo que hice fue invertir el orden de la frase y decir primero el reconocido ciclista Rigoberto Urán, porque nos da un orden mejor a la frase. En la segunda dice, ve a lo lejos chorros de agua saliendo de una manguera. En realidad quedó igual. Y aquí hay un cambio donde dice, y pasa muy cerca para darse una refrescada de chapuzón. Puse una coma, porque como se sigue refiriendo a Rigoberto Urán, puedo poner una coma para sumar el siguiente verbo, la siguiente acción. O sea, ve a lo lejos o ve y pasa. Entonces, ve a lo lejos chorros de agua saliendo de una manguera, coma, pasa muy cerca para darse un refresco. Aquí hice un cambio. Eliminé chapuzón para simplificar. Bueno, acá había un problema probablemente de tipeado porque se había escrito refrescada en femenino, chapuzón en masculino, pero seguramente fue un problema al tipear. Entonces podemos dejarlo para darse un refresco, punto. Como ya la idea va muy larga, necesito hacer un punto para parar y seguir contando, porque sigo hablando de Rigoberto Urán, pero si no pongo puntos o comas, se me va a enredar la frase. Entonces pongo un punto seguido porque todo sigue teniendo que ver con Rigoberto Urán. Entonces, originalmente decía que le opacó la visibilidad. Entonces, como puse punto seguido, digo, este chapuzón, ahí utilizo el chapuzón de antes, lo paso para acá abajo, este chapuzón le opacó la visibilidad y arrolló a un aficionado. ¿Sí? Podría ser tal vez mejor y le hizo arrollar a un aficionado, ¿no? Porque el que arrolló al aficionado no fue el chapuzón, sino que le hizo, le generó. Entonces, fíjense que hicimos el recorrido de las tres partes. Escribir el texto, reconocer las ideas, identificar sujeto y predicado, o sea, verbo, cómo actúan los verbos, y eso me permite organizar las ideas de una manera más clara. Vamos con el segundo ejemplo. Este es otro texto de alguno de ustedes. Dice, los ciclistas se dirigían a la meta. De repente uno de los espectadores lanza agua sobre ellos. Estos fatigados no pudieron decir nada por su afán de llegar a la meta. Segundo, identificamos las ideas principales. Los ciclistas se dirigían a la meta. Eso es una idea clara. Segunda idea, de repente uno de los espectadores lanza agua sobre ellos. Segunda idea. Tercera idea, estos fatigados no pudieron decir nada por su afán de llegar a la meta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hagan de cuenta que es como dividir, como si estuviéramos viendo una historieta, un cómic, estamos viendo tres fotos, tres viñetas, tres partes, ¿sí? Y nos las imaginamos gráficamente. Los ciclistas se dirigían a la meta. Uno de los espectadores lanza agua y los ciclistas fatigados no pudieron decir nada por su afán, ¿sí? Son tres momentos. Ahora, garanticemos estructura sujeto-predicado. Entonces aquí las mismas frases las separamos y miremos los sujetos. A diferencia del anterior donde solo había un sujeto, en este caso cada idea tiene su sujeto, lo cual nos ayuda a organizar, es una opción. El ejemplo anterior también funciona, pero digamos cuando tenemos sujeto-predicado siempre es mucho más fácil organizar las ideas. Porque ¿quiénes se dirigían a la meta? Los ciclistas. ¿Quiénes lanzan agua sobre ellos? Uno de los espectadores. ¿Quiénes no pudieron decir nada por su afán de llegar a la meta? Estos fatigados, que entendemos que son los ciclistas. ¿Sí? Entonces fíjense que en el sujeto están los ciclistas, los espectadores y otra vez los ciclistas al final vuelven a aparecer. Hay dos protagonistas en esta historia. Y en los verbos, volvemos, fíjense la importancia del verbo. El verbo es el que nos ayuda a organizar. Se dirigían, lanza, pudieron decir, llegar. La acción. La acción es la clave siempre en una oración.
Entonces, a partir de ahí, podemos hacer un ajuste en las mismas tres partes. Los ciclistas se dirigían a la meta. Primera idea. Segunda idea. De repente, uno de los espectadores lanzó agua sobre ellos. Perfecto. Y tercera, los fatigados deportistas no pudieron decir nada por su afán de llegar a la meta. Si se fijaron, hice unos ajustes muy pequeños, pero definitivos. Vamos a verlo aquí en la comparación. Fíjense ¿qué hice yo? Las tres ideas están separadas por punto seguido. Son tres frases que unidas me dan un párrafo, porque el párrafo es un cuento. Si yo siguiera con una segunda parte, podría ser un segundo párrafo, pero este es un párrafo, digamos, sólido, porque sus tres partes tienen que ver todas entre sí, están escritas en orden, y el punto seguido me ayuda a digerir el contenido. Ahora, miremos entonces qué pasó. Cambié un punto después de meta. Había una coma, originalmente puse un punto, por lo que les acabo de decir, para separar las frases. Luego decía, de repente uno de los espectadores lanza agua sobre ellos. Como estamos hablando, algo que pasó, cambié lanza por lanzó agua sobre ellos. O sea, en realidad es un ajuste muy pequeño. Y los espectadores, le quité la mayúscula espectadores, puse minúscula, digamos, es un ajuste más de ortografía. No, los espectadores aquí no llevan mayúscula. En la tercera frase originalmente decíamos, estos fatigados no pudieron decir. Cuando decimos estos fatigados, uno asume seguramente que son los ciclistas, pero alguien podría pensar que son los espectadores, ¿sí? Entonces no podemos dejar duda. Entonces en este caso, cambié estos fatigados por los fatigados deportistas. No dije ciclistas, no dije los fatigados ciclistas para no repetir la palabra ciclista. Eso lo vamos a trabajar un poco más adelante sobre el tema de repetición de palabras, que es importante evitarlo, ya también lo hablamos la vez pasada. Entonces, en vez de decir otra vez los fatigados ciclistas, digo los fatigados deportistas, ¿sí? No pudieron decir nada por su afán de llegar a la meta. Entonces, en realidad, fíjense que los ajustes son muy pequeños. Son un punto, o sea, separé una frase en dos, la primera parte. El lanza se convirtió en lanzó y estos fatigados se convirtió en los fatigados deportistas. Ahora lo voy a leer para que escuchen cómo queda. Los ciclistas se dirigían a la meta. De repente, uno de los espectadores lanzó agua sobre ellos. Los fatigados deportistas no pudieron decir nada por su afán de llegar a la meta. ¿Sí? Es como, tenemos un cuento, está organizado, es un cuento de tres partes, no tenemos que decir que tiene tres partes, los signos de puntuación nos dan esa estructura. Con el tiempo van a empezar a escribir siempre bien, ¿sí? Van a empezar a hacer las frases de una vez listas y la corrección va a ser menor. Hay gente que se le facilita, hay gente que necesita escribir y luego corregir. A veces necesitamos escribir y que salga bien de una vez porque lo estamos haciendo a mano y es un documento que vamos a entregar de una vez, un reporte rápido. Entonces, digamos, pensar rápidamente en esta estructura en la cabeza nos ayuda a organizar las ideas. Me piden un reporte, tengo que reportar qué pasó en la bodega esta tarde. Pasaron 4 cosas, voy a contar esas 4 en orden. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Cada una es una frase, ahí tengo mi párrafo y me quedo organizado, reviso sujeto y predicado y ahí tengo ya súper claro. Si estuviéramos hablando aquí de teoría, entonces yo les estaría hablando de los sustantivos, la sintaxis y un poco de elementos que ahorita nos confunden. Lo importante es entender visualmente, lógicamente, esa historia. Cuando uno le está contando a alguien algo a través de un texto, lo que está haciendo es facilitarle la imaginación para que el lector lee la frase y automáticamente revele la foto de esa imagen, ¿sí? Eso es lo que hace uno cuando comunica. Si entendemos eso y lo aplicamos, lo vamos, digamos, a hacer muy bien. Bueno, vamos con un tercer ejemplo para dejar muy sólidos los conceptos. Otro ejemplo de ustedes. Un grupo de ciclistas, como todos los fines de semana, realizan actividad por las vías de pueblo.
para seguir fortaleciendo su deporte. Además de verlos entrenar, ayuda a motivar a los jóvenes para mantener la cultura del deporte activa. Digamos, es una referencia clara, concreta. Inicialmente, ¿qué identificamos? Hay unos problemas de tipeado. Cuando estamos escribiendo en computador, tenemos la oportunidad de corregir y que el mismo computador nos señale cuando hay una palabra mal escrita o se nos pegaron dos palabras. Y eso hay que hacerlo, digamos, es parte de nuestro compromiso al comunicar, asegurarnos que lo que estamos diciendo sea lo mejor posible y lo correcto. Casi que pensar que de nuestro texto depende que pase algo. Si yo le mando un poema a mi amada, pues quiero que ese poema la enamore, no puede tener errores. Si quiero vender un producto rápidamente porque necesito ese dinero, pues hago un texto que esté muy bien escrito para el que lo lea, coja y diga, me interesa. Si quiero hacer un reclamo, repaso y reviso las palabras, que no haya errores, para que mi reclamo sea, digamos, lo tengan en cuenta y de alguna manera, cuando hay un texto que está bien escrito, pues genera un respeto, ¿sí? Entonces, es importante hacer ese pequeño ajuste y sobre todo en textos cortos no hay excusa para no corregir o no aprovechar sobre todo las herramientas que nos da el computador. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, identificamos las ideas principales. Un grupo de ciclistas realizan actividades por las vías del pueblo todos los fines de semana. Esa es la primera foto. La segunda foto podría ser una reflexión porque tiene que ver con la primera, podría estar incluso con la primera, pero la separo simplemente para ayudar a organizar. ¿Por qué hacen los ciclistas esto? Pues porque lo hacen porque están entrenando para fortalecer su deporte. Y la tercera imagen también es una reflexión, ¿sí? No es una acción, sino una reflexión. Verlos entrenar ayuda a motivar a los jóvenes y a mantener la cultura del deporte activa. Entonces, estoy contando un hecho, unos ciclistas, hago una reflexión y hago una segunda reflexión que es como una conclusión a la vez. Esas son las tres fotos de este párrafo, ¿sí? Ahora, lo mismo, separo sujeto y predicado y que me encuentro. Que hay un único, como en el primer ejemplo, un único sujeto y tres ideas relacionadas con el mismo sujeto. ¿Eso qué significa? Que el sujeto está recargado de acción. No significa que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero debo pensar que el sujeto va a estar recargado, entonces tengo que ser muy cuidadoso en la puntuación, en la organización de la información, para que el lector no vaya a perder la pista, porque esto es un texto corto, en un texto más largo, al final yo de pronto ya no sé de quién estoy hablando, si el sujeto no está cerca. Entonces ahí señalamos el sujeto, un grupo de ciclistas, los verbos, realizar, seguir, fortalecer, ver, entrenar, motivar, mantener. 1, 2, 3, 4, 5, 7 verbos están ahí y todos tienen que ver con este grupo de ciclistas, ¿sí? Y están, pues obviamente, los hemos escrito en el tiempo que necesitamos. Realizan, seguir, fortaleciendo, verlos, entrenar, motivar, mantener. Entonces, aquí ¿qué hago? Vuelvo y subo el para fortalecer su deporte a la primera frase, porque en realidad es como una justificación de la primera acción. Como todos los fines de semana, un grupo de ciclistas realizan actividad por las vías del pueblo para fortalecer su deporte. Primera idea. Segunda idea, verlos entrenar ayuda a motivar a los jóvenes y a mantener activa la cultura del deporte. Entonces, lo que hice fue dividir, en vez de 3, en 2 ideas para que no quedaran tan largas las oraciones. Y aquí puedo ver yo la comparación, ¿sí? Lo voy a leer para que volvamos a ver las diferencias. Un grupo de ciclistas, como todos los fines de semana, realizan actividades por las vías del pueblo para seguir fortaleciendo su deporte. Además de verlos entrenar, ayuda a motivar a los jóvenes para mantener la cultura del deporte activa. Ahora, ¿cómo se ajustó? Como todos los fines de semana, un grupo de ciclistas realizan actividad por las vías del pueblo
para fortalecer su deporte. Punto seguido. Verlos entrenar ayuda a motivar a los jóvenes y a mantener activa la cultura del deporte. Entonces, ¿qué ajustes hicimos aquí en esta segunda, digamos, en esta propuesta? Cuando yo digo un grupo de ciclistas, como todos los fines de semana, realizan actividad por las vías, ese como todos los fines de semana, miremoslo a la izquierda, ese como todos los fines de semana es como una aclaración que me quedó en el medio de la frase, porque la frase es un grupo de ciclistas realizan actividad por las vías. Entonces es preferible que ese inciso no me quede ahí atravesado y lo pongo al final o al principio. Al final de pronto no queda tan bien, queda mejor al principio. Entonces lo pongo al principio. Como todos los fines de semana, y ahí sí me queda mi frase pegada, junta, sujeto predicado, un grupo de ciclistas realizan actividad por las vías del pueblo. Fíjense que es sujeto predicado. Ciclistas realizan actividad. Esa es la esencia de la frase. Entonces, esa aclaración o esa especificación de que es como todos los fines de semana, me conviene que no me quede dentro de la frase, sino al principio o al final. Entonces, la dejo al principio. Y abajo, además de verlos entrenar, le eliminé el además, porque ya se entiende con lo que estoy diciendo las dos cosas. El autor seguramente cuando dice que además de verlos entrenar, ayuda a motivar, ayuda a dos cosas. Pero yo lo que hice fue decir, eliminar el además y decir, verlos entrenar ayuda a motivar a los jóvenes y a mantener activa la cultura del deporte. Entonces, ese verlos entrenar nos lleva a dos resultados, motivar y mantener, ¿sí? No tengo que decir el además, está tácito, intrínseco, se sobreentiende. Y recuerden, entre menos palabras utilice, mucho mejor, siempre y cuando no pierda el sentido, mucho mejor porque mi texto queda más conciso, más sólido, más persuasivo, más ordenado, voy a lograr mi objetivo y voy a comunicar de manera clara. La economía del lenguaje es, digamos, un principio fundamental de la comunicación profesional y es yo en la comunicación profesional, que incluye la comunicación técnica, especializada o no especializada, yo debo ser totalmente objetivo, práctico, conciso, al grano. Los elementos adicionales van en anexos si no son prioritarios, ¿sí? Si yo necesito comunicar algo urgente, comunico lo urgente y lo adicional lo pongo enseguida o en un anexo. Y digamos, ese es el principio que rige la comunicación. Yo en la comunicación no puedo dar rodeos para explicar que algo, porque mientras explico eso, de pronto ya no va a tener efecto mi recomendación o mi retroalimentación. Y no solo eso, sino que el anexo o los anexos también deben tener un título y una pequeña presentación para que si alguien se llegara a encontrar ese anexo suelto por alguna razón, entendiera eso de dónde viene, ¿sí? O a qué se refiere. ¿Es un hallazgo? ¿Es una conclusión? ¿Es un reporte? ¿Es un capítulo?